Ser podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy sí que puedo decir que es un programa especial, porque con este programa de hoy acabamos la 12ª temporada. La semana que viene será el primer programa de la 13ª temporada. Y lo vamos a hacer a lo grande. Vamos a hablar de la historia de Nintendo, una de las plataformas de juegos, de videojuegos, vinculado siempre al mundo de la electrónica, pero que tuvo sus comienzos en Japón con una historia increíble. Vamos a hablar de La Peregrina, esa joya, esa perla tan apasionante que ha levantado no solamente romances, sino ha generado también asesinatos. Vamos a hablar también de Ernase, ese pionero de la magia en los casinos del oeste en el siglo XIX, en Estados Unidos y comienzos del siglo XX, que con su libro, destapando los trucos de manos de muchos tahúres, consiguió realmente marcar un antes y un después, no solamente en la historia de los casinos, en la historia de la magia, sino en definitiva en la historia de Estados Unidos y en la historia del oeste. Y vamos también a hablar de Agatha Christie, una mujer que lo ha sido absolutamente todo desde el punto de vista de la literatura del crimen, de la literatura de viajes, me atrevería a decir, porque muchas de sus novelas están ambientadas en lugares en los que ella pudo poner pie, trabajar y desarrollarse como mujer y también como escritora. Y estos, como siempre, van a completar un poco los 60 minutos de historia de este programa número 663, aquí de Ser Historia en la cadena SER. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. El hombre ha sobrevivido más de 200.000 años sin videojuegos. Cuando eso cambió, el mundo ya no volvió a ser el mismo. En solo 50 años, la industria del videojuego ha evolucionado desde diminutos puntos en una pantalla hasta envolventes gráficos en 3D que rivalizan con los grandes éxitos de taquilla de Hollywood. Los videojuegos no solo nos entretienen, han cambiado nuestro modo de interactuar con las máquinas para siempre. Tanto si desafían, inspiran, reconfortan o crean adicción, han llevado nuestras vidas al siguiente nivel. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos ahora a través de un fragmento de un documental de televisión titulado Videojuegos, la historia, en donde se nos habla precisamente de eso, de la historia de los videojuegos, que quizá por nuestro condicionamiento pensamos que es algo solamente vinculado a los más pequeños, a los niños. Todos hemos crecido con la consola, con el ordenador, y luego en algún momento quizás estos juegos han evolucionado tanto y se han convertido en algo tan sofisticado que en realidad hoy cualquier persona adulta, cualquier mayor, puede acceder a juegos realmente con una realidad virtual sorprendente, que hoy incluso se utiliza en el mundo del cine. Hace unos meses precisamente estuvimos hablando sobre realidad virtual con nuestro invitado Eneko Osawa, que es doctor en inteligencia artificial e investigador de Tecnalia. Eneko, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, un auténtico placer para mí volver a estar aquí contigo.
Por el nombre, no me resisto a decirlo, parece que estamos hablando con un japonés, Eneko Osawa. Además el apellido lleva a confusión, pero no, Eneko es un nombre vasco y Osawa también es un apellido de origen vasco. Eneko tiene además un podcast que queremos recomendar desde aquí que se llama Arqueología Nintendo, y precisamente a la historia de esta compañía vamos a dedicar los próximos minutos, porque podríamos pensar que es una compañía que nace hace relativamente poco, en la época de eclosión de los videojuegos, pero no, nace a finales del siglo XIX en Japón, en 1889, en una época, ¿verdad, Eneko?, en donde no había nada que pudiera suponer la aparición un siglo después de los juegos de ordenador. Efectivamente. Sí, es de hecho una de las cosas, ¿no? Cuando dices, bueno, pues mira, tengo un podcast sobre la historia de Nintendo. Claro, en un primer momento la gente puede pensar, joder, pues que no puede tener mucha chicha, al final es una compañía de videojuegos. Pero claro, esta manera de pensar cambia cuando nos damos cuenta de que al final, bueno, pues Nintendo es una empresa que tiene 130 años de historia. Y claro, nació como una empresa, bueno, como un taller de madera súper chiquitín, productora y distribuidora de cartas en Japón. Y claro, ¿cómo pasa de eso a ser el gigante videojueguil que es hoy en día? Bueno, pues ahí es donde está todo lo interesante, toda la historia y toda la chicha realmente. Desde luego, lo acabas de decir, ¿no? Eneko, ellos comienzan fabricando cartas, naipes, en un mundo en 1889 en el que todavía no había ni siquiera electricidad prácticamente extendida tal y como lo comprendemos ahora, ni había otras energías que pudieran adelantar, ¿no?, el movimiento y la creación de máquinas que luego a la postre, en la década de los años 40 y 50, como decía antes, haría la proliferación tan amplia de monitores, de ordenador, algo que está muy vinculado a la electricidad, pero que en aquella época no había. Uh-huh. Claro, luego es que además, para entender bien el nacimiento de la empresa, que es en 1889, hay que ir incluso varios siglos atrás. Como tú has dicho, ¿no? Es una empresa que nació como una productora de cartas, pero no de naipes que conocemos hoy en día, o baraja francesa, sino como unas cartas folclóricas, digamos, japonesas que se llaman anafuda. Entonces, claro, como ya he dicho, hay que retraerse al siglo XVI, el momento en el que los portugueses entraban en Japón pues con fines comerciales con sus barcos. Al final los marineros llevaban pues sus cartas, en este caso sí que eran cartas, pues la típica baraja francesa, pues para entretenerse. Claro, con el paso de los años, esas cartas al final se fundieron en la sociedad japonesa y les encantaba. ¿Qué es lo que pasa? Que la alegría les duró muy poco, porque casi, al siglo siguiente se instaló en Japón lo que se llamaba el periodo Edo, que era un periodo en el que Japón sufrió una gran restricción a todo lo que venía de fuera y prohibieron las cartas. Claro, los japoneses son muy inteligentes, entonces dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es replicar esas cartas descaradamente y vamos a inventar nosotros nuestras propias cartas. Y ahí nacen las cartas anafuda. Claro, los japoneses son muy listos, pero sus dirigentes también lo son. Entonces les pillaron muy pronto y también les prohibieron estas cartas. Entonces, claro, fueron como 200 años más o menos de represión y ya en 1853 los estadounidenses, un comodoro llamado Matthew Perry, fue con sus navíos también, con sus cañones y de una forma muy poco amistosa, pues les pidió a los japoneses que reabrieran su país y ahí es donde comenzó lo que se llama la restauración Meiji y ahí ya, pues bueno, todos los juegos de cartas, las apuestas, los salones de juego y tal, se legalizaron y unos cuantos años después nació Nintendo, un pequeño taller de madera súper humilde en un barrio de Kioto, pues eso, como productor y distribuidor de cartas Hanafuda en este sentido. Y es así que esas cartas llegaron a Japón y dejando de lado el aspecto más lúdico de las típicas cartas francesas de póker, con el paso del tiempo se fueron sumergiendo, ¿no?, en la cultura local y se convirtieron pues en algo muy cotidiano dentro de ese aspecto mucho más interno de la cultura japonesa, como algo propiamente propio, valga la redundancia. Y además la evolución, el hecho de que las circunstancias económicas, sociales, políticas, bélicas, porque Japón se vio involucrada en grandes guerras, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino en muchas otras guerras importantes en la primera mitad del siglo XX, las cartas ahí desempeñaron un papel, podríamos decir, hasta que patriótico. Efectivamente. Mira, aquí hay dos historias diferentes en este sentido de las guerras, son súper interesantes. Nintendo fue una de las primeras empresas
que precisamente produjo la típica baraja francesa de póker que todos conocemos. ¿Qué pasa? Que en la guerra de 1904-1905 que mantuvo Rusia con Japón, los japoneses eran conocidos por ser muy amables con los prisioneros que cogían rusos. Claro, Nintendo tuvo la suerte de que la cárcel más grande de Kioto estaba muy cerca de su taller en aquel momento. Y los rusos, claro, los japoneses les decían a los rusos que a ver qué querían para entretenerse en las cárceles. Y los rusos pedían cartas. Entonces, claro, Nintendo aprovechó ese tirón para fabricar todas esas cartas. Y luego ya no solo eso, sino que como eran los únicos en Kioto que fabricaban las barajas francesas, eso les dio una ventaja económica que después, claro, al final esta guerra fue un cataclismo económico para Japón. La dirigencia japonesa impuso un impuesto precisamente a este tipo de empresas y muchísimas empresas cayeron porque no tenían el poder económico. Nintendo sí lo tenía precisamente por producir estas cartas. Entonces, claro, esa ventaja económica hizo que sobreviviera y encima, de rebote, se quitara toda la competencia del medio. Eso por un lado. Y por otro lado ya nos vamos unos cuantos años después, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el gobierno contrató a Nintendo para producir barajas con mensajes patrióticos. Entonces, claro, pues las repartían en los colegios y en las calles y tal, pues eso, pues para infundir en la sociedad ese patriotismo, pues para poder seguir con la guerra. Eneco, ¿y cuándo llega ese salto, ese cambio, dejando atrás el mundo del papel, algo más rústico, algo más tradicional, los naipes, las cartas, y dan ese salto al mundo tecnológico, mucho más sofisticado, mucho más evolucionado de los videojuegos, que es con lo que hoy conocemos a Nintendo? Pues casi 100 años después de su fundación. Al final Nintendo, cuando ya entró en la presidencia Hiroshi Yamauchi, que es uno de los presidentes más laureados de la compañía, esa persona era muy, muy ambiciosa. Las cartas le quedaban muy cortas. Y entonces empezó a coquetear, a investigar con otros negocios, pues para ver si conseguía, ¿no? Pues ampliar la compañía. Y en este sentido hay una curiosidad increíble. Es que Nintendo, antes de dedicarse a los juguetes y a todo el tema de los videojuegos, comercializó comida, fideos instantáneos, comercializó taxis, se metió en tema de los love hotels, comercializó material de oficina. Bueno, es que hizo un montón de cosas y al final dio en el clavo con los juguetes. Claro, al final la propia evolución de estar con los juguetes hizo que poco a poco pues, los juguetes los dotasen de electrónica. Entonces, los juguetes electrónicos. Y el siguiente paso natural fue pues, entrar en el mundo de los videojuegos, que no deja de ser pues, juguetes electrónicos. Y es más o menos a finales de los 70, ya con las Game & Watch y bueno, ya pues con las recreativas que todos conocemos, que hemos jugado alguna vez con nuestras monedas de 25 pesetas, pues ahí ya es donde entraron en el mundo de los videojuegos, a principios de los 80, finales de los 70 más o menos. Así que ese cambio no se produce como sucede con muchas otras compañías japonesas después de la Segunda Guerra Mundial, que como el ave fénix, surgiendo de sus cenizas, recuperan y reconvierten o reinterpretan la tradición económica que ellos tenían anteriormente en algo mucho más tecnológico, mucho más sofisticado. Es el momento de la aparición de las grandes empresas japonesas de imagen, de fotografía, de vídeo, etcétera, sino que Nintendo lo hizo pues prácticamente 3 décadas después, o 4, ¿no? En los años 70 u 80. Sí, efectivamente. De hecho, Nintendo no lo pasó muy bien después de la Segunda Guerra Mundial, porque, claro, hay que entender que era una empresa de entretenimiento. Claro, la gente después de la guerra no estaba para jugar a las cartas. Y de hecho, por ejemplo, Nintendo pensó, muy sabiamente, bueno, pues ya que nosotros hemos perdido la guerra, lo que vamos a hacer es distribuir nuestras cartas en aquellos países que han ganado la guerra. Pero le salió muy mal, porque los países ganadores de la guerra tampoco estaban para jugar a las cartas. Entonces les costó muchos años salir adelante. Pero aún así, Nintendo realmente es una empresa muy, muy pequeñita y muy humilde, pues hasta los 70, que ya empezaron a pegar el pelotazo con los juguetes electrónicos y con los videojuegos. Y es eso, o sea, en los 60 ya empezaron con los juguetes, pero aún así iban de éxito en fracaso, y no consiguieron encadenar muchos éxitos para llegar a ser ya, pues bueno, lo suficientemente grandes, pues como para que se les tuviera en cuenta en todo el mundo. Esa era un poco la realidad que queríamos compartir en estos minutos, ¿no? Yo recuerdo hace
5 o 6 temporadas tuvimos una sección también de historia de videojuegos en donde, bueno, pues se nos comentaban algunas de las curiosidades que se hicieron célebres en muchos de ellos, y es precisamente esos videojuegos, esa tecnología más sofisticada, la que se ha convertido en algo absolutamente natural, cotidiano y real. Y era lo que queríamos hablar con nuestro invitado, Eneko Osaba, doctor en inteligencia artificial, investigador en Tecnalia y que tiene un podcast, Arqueología Nintendo, muy recomendable y que queríamos dar a conocer también en estos minutos. Eneko, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, de verdad, un auténtico placer volver a estar aquí. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Toma, $200 para que apuestes. Es todo lo que tengo. ¿Cuánto quieres que le saque? Maxi me estafó $4.300. No quiero más. Mañana los tendrás. Finalmente, ha venido a jugar. Ahí está. Algún día tendrá que sonreírme la suerte. Madre mía, nunca había jugado con tanto dinero sobre la mesa. Yo sí. En San Luis y gané la mano. Le saqué más de $4.000 a un borracho. ¿Fue tan miserable que apostó contra un borracho? Esa frase no solo fue una parte de la venganza que el joven Andrews ideó con John, sino también una maniobra de distracción. Durante 2 segundos, 80 ojos se centraron en el rostro del bárbaro Bax. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una dramatización que viene incluida en el videobook del cómic, de la novela gráfica de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Fue publicada en el año 2019 por la editorial Dolmen. Su título es El último Taur y nos hace viajar a finales del siglo XIX, comienzos del XX, en donde surge un personaje realmente enigmático, misterioso. Muchos de los que siguen este programa saben que yo soy un entusiasta de la magia, de la historia del ilusionismo. Hemos tenido diferentes magos a lo largo de estas más de 10 temporadas aquí en nuestro programa, y en esta ocasión queríamos centrarnos en la figura de uno de esos pioneros absolutamente desconocidos, yo creo que para gran parte del público español, si se no tiene ese interés, esa inquietud por conocer un poco más sobre la historia de la magia, que era Ernase, o Ernesi, como dirían los americanos, que es el seudónimo de un personaje, como digo, absolutamente legendario, mítico, misterioso, porque a fin de cuentas todavía nadie sabe quién es, y que escribió un libro que es considerado como la Biblia de la cartomagia, de la magia con cartas, que vamos también a desarrollar en los próximos minutos. Rodrigo Sopeña, bienvenido a Ser Historia. Qué gustazo estar aquí, Nacho. Después de oírte tantas veces, de repente oírte y justo hablar de este tema tan apasionante como es Ernase y su aportación a la magia. Uh-huh. Tú acabas de publicar, bueno, lo decíamos antes, en 2019, esta novela gráfica, este cómic publicado por Dolmen, El último Taur, con los dibujos de Juan de Pozuelo. La primera pregunta, yo decía ahora a los oyentes que Ernase era como el seudónimo, ¿no? Se cree que es el seudónimo de una persona que nadie conoce. Hay algunos investigadores, ¿no?, que han querido ver cómo el apellido Andrews dado la vuelta para intentar buscar alguna referencia que ponga rostro, ¿no?, a este misterioso individuo.
Claro, Ernase es uno de los personajes más misteriosos y más enigmáticos de la historia reciente, porque de pocas personas que hayan tenido tantísima influencia, en este caso en la influencia de un arte que nos gusta tanto como el arte de la magia, hay pocas personas de las que se sepa tan poco. Sabemos que el 15 de febrero de 1902, un tipo fue al registro de la propiedad intelectual de Chicago, pagó 50 centavos y registró un libro, un manuscrito, El experto en la mesa de juego. Y ahí es básicamente el único momento en el que sabemos realmente que ahí estuvo ese tipo llamado Ernase, que firmó como Ernase, pero que seguramente escondía su verdadero... Vamos, seguramente, con total seguridad, él estaba escondiendo su verdadero nombre con este apellido tan raro, S.W. Ernase. Uh-huh. Imaginemos que si damos la vuelta a las letras, sí, pues aparece E.S. Andrews, que es un nombre mucho más normal. Pero realmente tenemos que imaginar que lo que estaba haciendo este tipo, este Taur, este jugador, era esconder en Ernase un nombre que también era falso, porque al publicar ese libro, donde explicaba todos los trucos que se podían hacer con cartas, él estaba enemistándose, enfrentándose a todos los taures, a todos los timadores que de repente estaban al descubierto por la publicación de ese libro. Uh-huh. Desde luego, y eso no voy a decir que le costó la vida, porque realmente no sabemos, ¿no? La única referencia que hay de Ernase es precisamente ese documento en donde registra el libro, y no hay absolutamente nada más. Pero yo no sé si luego se habrá intentado seguir la pista de alguno de esos personajes que se ha querido identificar con este misterioso individuo. Bueno, hay muchísimas teorías sobre quién fue Ernase, porque todos los magos pues están fascinados por alguien que de repente, pues eso, en 1902 publicó una serie de trucos muy bien explicados, muy bien descritos, a modo de manual para poder aprender a hacer esas trampas. Y esto a los magos les ha fascinado. Yo he preguntado a Bill Kalush, que es un mago, historiador, sí, editor de una revista de historia de magia que es muy prestigiosa, y le pregunté, cuando yo estaba preparando el cómic del último Taur, le pregunté ¿qué se sabe a ciencia cierta de Ernase? Porque hay tantísimas teorías sobre quién es, quién pudo ser, y me contestó 6 cosas, nada más. Solo se sabe que era estadounidense, y aún así no se sabe bien si era de Nueva Inglaterra o de Nueva York, y añade probablemente, o sea que a lo mejor tampoco era de estas dos localidades. Que en 1902, cuando acude a registrar el libro, tendría unos 40 años, tampoco sabemos la edad exacta, que no era alto, probablemente mediría unos 65, tenía las manos pequeñas y muy bien cuidadas. Esto se puede dilucidar por cómo explica las manipulaciones con cartas. Que tenía una buena educación y que no fue entrenado como Taur, que fue autodidacta, que él aprendió por su cuenta. Esto es todo lo que se sabe realmente, que se pueda decir con total seguridad sobre Ernase. Y todo lo demás son teorías. Cada mago que conozcas va a tener una teoría de quién pudo ser Ernase, porque es como uno de los misterios. Además, ya la magia es un mundo rodeado de misterios. ¿Qué más quieren los magos que poder encontrar la solución a uno de los mayores misterios, que es este personaje tan influyente en la magia? Pero las únicas cosas que se saben de verdad son estas 6. Uh-huh. Además, el mundo de Ernase coincide con una de las... yo creo que es la primera gran edad de oro de la historia de la magia. Él coincidió en el tiempo con gente como Harry Kellar, con Harry Houdini. Yo no sé si estos grandes magos tuvieron conocimiento de quién era realmente este personaje, o tuvieron curiosidad, ¿no?, a través de su libro, por intentar conocer algo más de él. Bueno, sabemos que Houdini, una de las primeras cosas que hizo cuando se mudó a Nueva York, cuando empezó a ganar dinero, él se compró una casa en Harlem, casa que, por cierto, hace unos años estaba a la venta por algo menos de $5 millones, la casa en la que vivió Houdini. Y, yo estuve a punto de comprarla, pero... Sí, ¿no? Estuviste al ahorrando... final me quedé ahí... Hubo uno que me superió por un par de dólares. No sé si se habrá vendido o no, pero esa casa en el 2017 estaba a la venta, así que podíamos haber hecho un mocho y haberla comprado entre varios. Claro que sí. Pues él, una de las primeras cosas que hizo, como todos los multimillonarios, es comprar muchísimos libros. Ojalá fuese así, ¿no? Pero él sí, él se compró 4.000 libros de magia
ilusionismo, artes oscuras, esoterismo. Y cuando Houdini muere en 1926, pues su mujer Bess entregó la colección de libros a la Biblioteca del Congreso, que es el equivalente estadounidense a nuestra Biblioteca Nacional. Y esa Biblioteca del Congreso, The Library of Congress, tiene catalogados y escaneados muchísimos libros, entre ellos toda esta biblioteca de Houdini, que está puesta a disposición de cualquier internauta. Entonces, si accedes a través de The Library of Congress a la biblioteca de Houdini, puedes descubrir que Houdini tenía un ejemplar del libro de Ernase en su colección. Yo cuando estaba documentándome para esto, pues quise ver un original de Ernase, ¿no? Cuando me estaba documentando para mi cómic de El último Taur. Y resulta que sí, que Houdini tuvo un ejemplar de 1906. De hecho, si se abre en la primera página, ya tiene el ex libris de Houdini. Es decir, ese ejemplar estaba en casa de Houdini, ese ejemplar del Ernase. Y si sigues pasando las páginas, de repente descubres que pone el título del libro, El experto en la mesa de juego, y debajo aparece el nombre S.W. Ernase tachado a lápiz. Y entonces, claro, yo cuando vi eso me quedé emocionadísimo, en plan, era como una especie de Indiana Jones de sofá, sí, al ver el nombre de Houdini tachado y escrito otro nombre a lápiz, que no sé si está escrito del puño y letra de Houdini, pero imagínate que sí, Nacho, imagínate que descubres que en la librería del Congreso, en la biblioteca del Congreso, está un libro donde Houdini pone el verdadero nombre de Ernase. Aparece escrito, tachado Ernase, y pone Samuel Robert a lápiz. ¿Quiere eso decir que Houdini conoció la verdadera identidad de Ernase porque vivieron los mismos años y puso su nombre a lápiz, puso Samuel Robert? O sea, imagínate que la clave de la identidad de Ernase está escrita a lápiz en un libro que estaba en la estantería de Houdini, que sería redondear la historia de una manera fascinante, sería verdaderamente una vida convertida en un gran truco de magia. Y la verdad es que no, lo siento mucho, pero Samuel Robert fue uno de los nombres que se barajaron como identidad de Ernase, una más de esas teorías, y además que es un nombre que apareció a raíz de un catálogo de la editorial en el que había un error. Total, que Samuel Robert no es la verdadera identidad de Ernase. Pero bueno, esto nos lleva a la conclusión de que Ernase logró engañarnos a todos, incluido a Harry Houdini, es decir, que fueron coetáneos, pero que tampoco Houdini llegó a saber quién era el autor de ese misterioso libro que estaba en su biblioteca. Un Taur que desde luego ha sorprendido a muchas generaciones y que lo sigue haciendo todavía hoy, como decía antes, en pleno siglo XXI, gracias a esta novela gráfica, a este cómic publicado por Dolmen, El último Taur, que es obra de nuestro invitado Rodrigo Sopeña y del dibujante Juan de Pozuelo. Rodrigo, no lo he dicho antes, pero yo te conocía de referencias a través de nuestro amigo común Jorge Blas en el mundo de la televisión. Tú eres guionista, eres director, dirigiste Nada por aquí, un programa maravilloso en 4 hace un montón de años con Jorge. También eres uno de los creadores también más reconocidos por la obra de José Mota. Has trabajado también en el Club de la Comedia, en el Club Houdini de Disney Channel también, y en definitiva eres un entusiasta de la magia, aunque tú no te consideres mago. Bueno, pues eres una especie de filántropo de la magia, que desde luego que este colofón que has tenido con la publicación de este cómic te lo agradecemos. Lo dicho, Rodrigo Sopeña, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias, Nacho. Encantado de hablar de magia contigo, que sé que eres un apasionado de la magia, y muchísimas gracias porque la magia y el cómic hayan encontrado un hueco en las ondas que muchas veces les cuesta encontrar ese hueco. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Esta ha sido la estrella indiscutible de la subasta de esta pasada noche en Christie's.
La perla La Peregrina, una pieza regalada por Richard Burton a Liz Taylor, ha alcanzado un precio de 9 millones de euros en la subasta de joyas de la famosa diva del cine. Christie's ha recaudado cerca de 90 millones de euros en esta subasta, en la que el lote más destacado ha sido un juego de 6 piezas de esmeraldas y diamantes, que se ha vendido por 19 millones de euros. La puja por las posesiones de la actriz estadounidense continuará este miércoles con la subasta de su colección de ropa. Toda una historia de la moda del siglo XX según la casa Christie's, en la que se pondrán a la venta vestidos de Pucci, Gianni Versace o Christian Dior. Pasamos de página, como hacemos siempre en nuestro programa Ser Historia, y lo hacemos escuchando una noticia del año 2011 en donde la casa de subastas Christie's vendió una de las joyas quizás más cautivadoras de la historia, no solamente por el precio, que quizás es lo de menos, aunque no es lo de menos, 12 millones de dólares es mucho dinero, pero la historia que hay detrás de esta perla, la peregrina, pues ha cautivado a generaciones, ¿no? A generaciones, y tiene una historia que va, bueno, no solamente a partir de la belleza, la historia del arte, donde ha sido representada en innumerables ocasiones, sino también, bueno, pues las personas que la han tenido, que la han poseído, porque ha sido una posesión. Hoy no se sabe realmente quién la tiene, se sabe que está en el Golfo Pérsico, pero el dueño o la dueña es una persona anónima. Y bueno, quizás la historia que trasciende a través de esta perla es lo que nos interesa aquí, que además es el miollo del último libro de nuestra invitada Carmen Posadas, La leyenda de la peregrina, publicada por Espasa. Carmen, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Bueno, ¿qué tal, Nacho? Encantada de estar una vez más en tu programa, que ya sabes que soy fan, o sea que doble placer para mí. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Cuándo aparece esta perla maravillosa y qué es lo que la hace tan valiosa? Bueno, lo que la hace tan valiosa es el tamaño, que es la perla más extraordinaria que se conoce, ¿no? Y aparece en el siglo XVI en una pesquería de perlas en el Istmo de Panamá. Ahí había un sitio que se dedicaba a exportar perlas a Europa, y estaba gestionada mejor dicho, la mano de obra eran esclavos, ¿no? Y además era una vida durísima porque tenían que sumergirse a unas profundidades muy grandes, y entonces la mayoría de ellos se morían por la presión, ¿no? Por la diferencia de presión, etc. Entonces había una regla ahí en esta pesquería, que quien quiera que extrajera del mar una perla muy fuera de lo común podía con ello comprar su libertad. Y en efecto así fue en este caso. El esclavo que la pescó compró su libertad. Lamentablemente él murió durante la extracción, pero consiguió que su mujer, a la que adoraba, le dieran la libertad. Entonces ahí empieza un poco la leyenda que va unida a esta perla, que dice que trae tanto lágrimas como sufrimiento. Y a los pocos meses la compra un alguacil de Panamá que quiere medrar y decide que se la va a llevar a Europa y se la va a regalar a Felipe II, que en ese momento es el rey más poderoso de la tierra, pensando que Felipe II, al ver esa cosa tan extraordinaria, le iba a dar alguna prebenda, le iba a dar un título o le iba, a compensar de alguna manera. No cuento lo que pasa porque es parte de la trama y es muy divertida, pero llega a España y entonces se introduce en ese maravilloso mundo del Alcázar de Madrid, que más que un palacio era como una colmena, porque vivían 1000 y pico personas, no solamente los criados y todo eso, sino había varios ministerios que estaban metidos dentro, los famosos chupatintas y los covacholistas, los ministros, pero también al mismo tiempo taxidermistas, copistas, miles de personas que vivían ahí. Era aquello como una aquí no hay quien viva, porque debía ser una cosa espantosa sobrevivir con tantas intrigas y tantas
y tantas insidias. Claro, lo que ha hecho también la belleza intrínseca de esta joya, de esta perla, es que lo comentas también en tu libro, que es extraño, ¿no?, encontrar una novela en donde hay un pliego de fotografías en color que nos hace ver muchos de los retratos que ha habido de la joya, no retratos propiamente de la joya, sino de personajes importantes posando con ella, ¿no?, porque se convirtió casi pues en un accesorio habitual, sobre todo de la Casa Real Española. Sí, fíjate que solamente Velázquez la pinta en 5 cuadros distintos con personajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, Felipe III la tiene en el sombrero, después Mariana de Austria la tiene con el joyel, que era lo juntaron la perla con un diamante enorme que llamaban el estanque, y aquello era la perla la joya más fabulosa de su época. Después Carlos II también la utiliza. Yo creo que el pobre era tan feo que habrá pensado, bueno, si me pongo la peregrina a lo mejor miran a la perla y no me miran a mí, porque el pobre era un engendro. Y bueno, la perla continuó en la familia, en la Casa Real Española, hasta que llega Pepe Botella, que como tú sabes fue un gran expoliador. O sea, se llevó carretas y carretas de tesoros y de obras de arte y joyas, etcétera, y entre ellas la peregrina. Entonces ahí la peregrina pasa a Francia, de Francia pasa a Inglaterra, está rodando por Buckingham Palace, se pierde 2 veces en Buckingham Palace la perla, y después de dar muchas vueltas llega a Hollywood. Llega al cuello de Elizabeth Taylor, ¿no?, que es quizás el último gran momento donde la peregrina se convierte pues en el centro de atención de los medios de comunicación, no solamente por la belleza de la pieza, sino también por la actriz que la llevaba, ¿no?, Elizabeth Taylor. Exacto, sí, Elizabeth Taylor es la última propietaria conocida. También la adquiere Richard Burton en unas circunstancias bastante especiales, porque cuando se publica la noticia de que la perla peregrina sale a la venta, la reina Victoria Eugenia, que vive en Suiza en ese momento, dice, ¿cómo que sale la perla peregrina? La perla peregrina la tengo yo, a mí me la regaló mi marido. Y entonces la historia es que a la pobre Victoria Eugenia le habían engañado, le había dicho su marido. Su marido tenía la costumbre de cada vez que tenía un amante, bañaba en joyas a su mujer, ¿no? Como Alfonso XIII, ¿no? Sí. Sí, por lo menos tenía ese detalle, que es una gran cosa. Doña Victoria Eugenia decía que las joyas eran sus heridas de guerra, ¿no? Porque claro, cada vez que tenía una historia, y tenía muchas historias, a ella la llenaba de piedras preciosas. No sé qué pecado terrible habrá cometido en 1914, es cuando decide regalarle la peregrina. La historia es que en ese momento sale a la venta la joya, lo tiene una casa de subastas inglesa, se la ofrecen a Alfonso XIII, Alfonso XIII le parece que es muy cara, y entonces compra otra y le dice a su mujer que es la peregrina. Entonces la pobre vive engañada toda la vida. Y cuando en el año 69 se entera de que la han engañado, decide que la va a recuperar discretamente para que no se sepa, ¿no?, que su marido le ha infligido también esa otra puñalada. Y manda a su nieto favorito, que es Alfonso Borbón-Dampierre, para que puje anónimamente por la perla. Y en efecto va a Estados Unidos, pero al final se la lleva Richard Burton, que puja más. Claro, yo nunca la he visto, ahora no se puede ver porque lo que decimos al principio está en manos de una persona anónima. ¿Cuál es lo que la convierte en una perla tan extraordinaria? Porque claro, perlas hay pues sí, muchísimas, ¿no? Pero el tamaño... El tamaño. No sé, me imagino que tú habrás oído hablar de la condesa de D'Aulnoy. Sí, D'Aulnoy, sí. Esta famosa... Sí, estuvo en el 17 dando vueltas por España y tuvo un diario maravilloso, sí. Un libro sobre España que según muchos de los historiadores es el origen de la leyenda negra, o sea, cantidad de cosas que contó la duquesa D'Aulnoy en este libro, que fue un bestseller, pues es la imagen que quedó de España en el mundo, ¿no? Y entonces ella contaba cosas muy peregrinas sobre España y parte de la leyenda negra se debe a esta señora. Bueno, ella la vio una vez en el sombrero de Carlos II y dice que tenía el tamaño de una perita de San Juan. O sea, que
que es grande, realmente grande. O sea, esas peritas que hay que son, sí. ¿no? Sí, unos 5 centímetros, 6 por ahí, ¿no? Sí, es bastante, sí. Es bastante y otra grande. particularidad que tiene la peregrina es que no está taladrada. O sea, las perlas cuando se taladran pierden valor. Y la peregrina no está taladrada, con lo cual se pierde muy frecuentemente. Como te digo, se perdió 2 veces en Buckingham Palace, que también lo cuento en el libro, que es unas anécdotas geniales de cómo la reina Victoria, que creía en los espíritus, había decidido que eran los elfos de palacio que la habían robado, y que entonces que había que dejar una comida para que los elfos vinieran y devolvieran la perla y cosas por el estilo. Qué bueno, qué historia más bonita, sí. Y después también la perdió Elizabeth Taylor, ella la cuenta en sus memorias. ¿Quieres que te cuente la anécdota? Sí, por favor, claro, sí. Bueno, Elizabeth Taylor cuenta que le regalan la perla el día de San Valentín y al día siguiente se van, Richard y ella se van a Las Vegas porque ella tenía que rodar una película. Cuando ella estaba rodando y Richard no, él se ponía de un humor de perros. Entonces estaban en una enorme suite, ya te puedes imaginar, y un dormitorio y luego un salón muy grande, y entonces Richard estaba en el salón y Elizabeth Taylor estaba fascinada con su perla, decide que se va a probar muchos vestidos para ver cómo queda con esto y cómo queda con lo otro y no sé cuánto. Entonces está en el cuarto, se pone un traje, se pone otro traje y un momento dado mira y la perla ha desaparecido. Estaba colgada de una cadenita y se había hecho humo, no estaba por ningún sitio. Entonces se queda aterrada. Dice, como se entere Richard, me mata que perdió la perla. Se pone a 4 patas, era una de esas alfombras peludas blancas, y ella tanteando. Casi protagonista de una de sus propias películas, ¿no? Sí, una historia tremenda. Y no la encontraba. Entonces, cuando ya estaba a punto de confesarle a Richard que había perdido la peregrina, nada menos, ve entrar a 2 caniches blancos que tenían, y uno tiene un hueso en la boca. Dice, ay, no, pero si nosotros no le damos huesos a nuestros perritos, ¿qué es esto que tiene? La peregrina, que estaba a punto de ser devorada por el caniche. Qué historia más hermosa, más curiosa, ¿no? Lo que, bueno, pues da un elemento más, ¿no? de fascinación a esta historia increíble, una perla aparecida en el siglo XVI, actualmente desaparecida pero ubicada. La gente de Christie's sabrá y guardará como debe ser este secreto, y que, bueno, pues cuenta a su alrededor infinidad de leyendas, de historias, y en definitiva pues un trasfondo absolutamente apasionante, que es lo que transmite nuestra invitada Carmen Posadas en su última novela, La leyenda de la peregrina, publicada por Espasa. Carmen, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y te mando un beso muy grande. Siento no verte. Te lleva el beso. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Otro ejemplo de las creencias bucólicas de la gente de este país. Anagallis arvensis, aquí llamada la pimpinela escarlata. Creen que cuando la flor está completamente abierta es señal de un encanto prolongado y de buen tiempo. Raramente se ve abierta en estas tierras. ¿Ocurre algo, Monsieur Van der Stadt? Dice que si no sería más lógico que habláramos en francés, ya que somos belgas. Verá, Monsieur Van der Stadt, en este país estamos como invitados. Si queremos ganarnos la confianza de los nativos, debemos aprender sus costumbres. Soldado, ¿y el resto de su pelotón? Están muertos, señor. Hace prácticamente un siglo, en octubre del año 1920, veía la luz en Estados Unidos, curiosamente, la primera novela de Agatha Christie.
una primera novela, El misterioso caso Styles, que estaba protagonizada por el personaje del que acabamos de escuchar la dramatización que David Suchet, este artista inglés, hizo para una serie de televisión, Poirot, que ha sido universalmente conocida durante casi 25 años trabajando y desarrollando el papel del genial detective de Agatha Christie. Este centenario, bueno, para mí puede ser también muy especial, porque yo recuerdo que el primer libro que leí siendo niño no era de Hércules Poirot, era de Agatha Christie, sí, pero de Miss Marple, El tren de las 4:50, y eso me abrió, ¿no?, el mundo de la literatura, el mundo del misterio también, y un montón de facetas que me hicieron, bueno, pues convertirme en un ávido lector y devorar, pues con apenas 15 años ya me había leído todas las novelas de Agatha Christie. Este centenario del misterioso caso Styles viene a colación de la biografía que presentamos en nuestro programa. Agatha Christie está publicada por Almuzara y ya nos atiende su autor Eduardo Caamaño. Eduardo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Gracias otra vez por recibirme con tanto cariño como siempre. Te vas a convertir en el biógrafo de tantos personajes. Hemos hablado en estas temporadas de Conan Doyle, hemos hablado de Houdini, hemos hablado ahora de Agatha Christie, también de el capitán, ¿cómo se llamaba? El piloto de... Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Efectivamente, el Barón Rojo, eso. Yo iba a decir yo el Capitán Rojo, digo, no, el Barón Rojo. Bueno, era capitán también. Pero bueno, pero el apelativo que tenía era el Barón Rojo, que fue la primera gran biografía con la que te conocí. Y lo comentaba yo ahora, estamos celebrando ese centenario, ¿no?, de la primera publicación de Agatha Christie, La reina del crimen, ¿no?, como aparece en el subtítulo de tu biografía. Es un personaje realmente entrañable y carismático, a pesar de haber escrito esas novelas en donde la muerte siempre es protagonista, con asesinatos, podríamos decir que horribles, ¿no?, la mayor parte de ellos por envenenamiento. Agatha Christie, el legado que tenemos de ella, la imagen que tenemos de ella, es una figura entrañable, ¿no?, de una especie de abuelita cariñosa y con la que muchos de nosotros hemos crecido. Y así lo es, la típica imagen que tenemos de ella, de una señora mayor, una abuelita, pues es una imagen muy, muy real. Lo que pasa es que a ella le gustaba este tipo de narrativa porque, yo después de haber leído sus libros, veo que en realidad su intención era jugar con el lector. Es muy distinto de Conan Doyle. Conan Doyle se consideraba un storyteller, es una persona que le gusta contar historias y contarlas bien. Agatha Christie, comparándolo un poquito con Sherlock Holmes, que no tiene nada que ver, pero comparándolo un poquito el estilo narrativo, veo que lo que quería ella, como muchos abuelitos que lo hacen, retar al lector a un juego. Es decir, yo te propongo una historia y a ver quién llega primero al asesino, si tú o yo. Y eso es lo que enganchaba a los lectores. Y por eso que Agatha Christie era tan querida entre lectores más jóvenes, porque estaban leyendo un libro de misterio, pero a la vez estaban jugando, porque ella, a medida que iba contando la historia, te iba dejando pistas. Y a los lectores más curiosos, pues se quedaban con las pistas, unas más fáciles que otras, y al final, pues muchos, cuando llegaban al final del libro, pues tenían la ilusión de decir, yo lo sabía, ¿no? O jolín, qué sorpresa que no lo sabía. Entonces, eso creo que fue la gran jugada, entre comillas, de Agatha Christie, fue crear este tipo de narrativa _juego para atraer a los lectores, y por eso es tan popular, porque es un doble entretenimiento, la lectura y el juego, ¿no? Ella nació en Torquay en el año 1890, falleció muy mayor, con 86 años prácticamente, en Wallingford en el año 1976. Ella, pues nace en el seno de una familia relativamente acomodada, con dinero. ¿Llegó a pensar en algún momento de su existencia, siendo cría, que ella se dedicaría de lleno a la literatura? Porque yo creo que ella sí que lo tenía muy claro, pero quizás el entorno familiar no tanto, ¿no? Claro, eso está en la biografía. Agatha Christie fue una niña que tuvo una infancia muy peculiar, primero porque su madre no la puso en ningún colegio, quiso educarla en casa. Y Agatha Christie es la más pequeña de 3 hermanos, y sus hermanos le llevan 10 años.
con lo cual, sin hermanos de su edad y sin amiguitos, fue una niña muy solitaria. Y los niños muy solitarios, al jugar solos, se crean muchos amigos invisibles. Y de ahí nace la creatividad de Agatha Christie. Por jugar tan sola y por tener la necesidad de crear mundos, de crear personajes, de crear elementos que le motivaran a jugar, pues empezó a crear esos mundos invisibles. Pero lo de escribir no, lo de escribir le vino un poco después, porque ella, cuando ya se hizo un poco mayor, con sus 14, 15 años, su madre la envió a París para que aprendiera a tocar piano. Ella se inclinó más por la música. Primero piano, luego canto, quiso ser una medio soprano, no le funcionó porque no llegaba. Entonces lo de la narrativa pues entró un poco así sin querer, es decir, en realidad fue su hermana mayor que la retó. Le dijo, mira, ¿eres capaz de escribir un cuento que me enganche, un cuento de misterio? Ahí fue el reto. El misterioso caso de Styles, que es su primera obra, que es la que estamos hablando hoy, que es El Centenario, nació de un reto de su hermana. De ahí empezó todo. Hasta este punto no había ninguna intención de convertirse en escritora. Le entró un poco así de una forma bastante natural. Uh-huh. Además, ella, por lo que acabas de decir, ¿no? Lo comentaba yo también, nace en el seno de una mujer, mejor dicho, de una familia con dinero. Ella pudo estudiar en París, estuvo recorriendo luego gracias al dinero que ella consiguió por los royalties de los libros, pero ese primer trabajo literario lo hace, estamos hablando de ese centenario en 1920, pero realmente ella lo escribe unos pocos años antes, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y le sucedió como a todos los grandes autores de grandes novelas. Lo hemos visto con Rowling, con Harry Potter, por ejemplo, que estuvo casi mendigando de editorial en editorial, intentando que le dieran una oportunidad. Nadie se la dio hasta que hubo una mente pensante que dijo, esto puede tener su campo de lectores, y zasca, dio en el centro de la diana, ¿no? Efectivamente, un editor que consiguió ver su potencial y además le hizo trampa, que eso lo pone en sus memorias, que le dio un contrato bastante malo, un contrato que le obligaba a escribir 5 libros en 3 años o en 5 años, era una barbaridad, y pagándole pues unos royalties bastante malos. Y cuando tocó renovar contrato, ella se piró, porque dijo, mira, aquí no, porque estaba clarísimo que les estaban explotando. Pero, a ver, había la ilusión del libro. Cuando tienes la ilusión de que te publiquen, y además por la edad, la falta de experiencia, pues sí, a ver, si te encuentras con un editor que quiere publicarte, pero también quiere sacar provecho de mala fe, pues, a ver, acabas picando, ¿no? El anzuelo, y fue lo que le pasó. Pero bueno, esto le pasó con sus 5 primeras obras. Luego arrancó ya con un agente literario, y este agente, que al final se convirtió en su amigo porque estuvo con ella hasta el final de su vida. Ella contrató a un agente, y este agente se quedó con ella durante 50 años o 60 años, y siempre buscándole buenos contratos y buenos acuerdos comerciales. La reina del crimen, Agatha Christie, es la protagonista del último libro, la biografía que ha realizado nuestro invitado Eduardo Caamaño, y que ya podéis encontrar a través de, en las librerías. Está publicado por Almuzara y lo recomendamos desde aquí, que somos fans absolutos de Agatha Christie y de todo su legado. Como siempre, Eduardo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, ha sido un placer, muchas gracias a ti. Llegamos al final, no solamente de este programa, sino también de la 12ª temporada. La semana que viene volverá el cronovisor con Jesús Callejo, con un montón de novedades en esta nueva temporada, ya será la 13ª, y estarán también con nosotros nuestros compañeros Fermín Agustí, que ha estado en la producción del programa, y Ana Caballero controlando las redes sociales. Delante del micrófono, en la dirección, en la edición, en la grabación y en casi todo, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.